versículo 8. Y yo quiero dejarlo ahí antes de comenzar. Quiero darle gracias a todos los servidores. Por favor, manténgame el orden. Este es el mensaje más sanador que usted escuchará en su vida. Este mensaje lo he predicado muchas veces y es el mensaje donde más liberaciones veo. Es el mensaje donde más los demonios corren. Y no es porque la gente se tira al piso, vomita o algo, sino porque es la sanidad del alma. Es sanidad de cosas inconclusas en nuestro corazón. Y quiero hablar en el tema de sanando corazones huérfanos. Sanando corazones huérfanos, para los que apuntan. Isaías 64, versículo 8 dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Diga conmigo, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. Diga, somos obra de tu mano. Escuche esto. Esto es uno de los versículos más conocidos en la palabra de Dios. Présteme atención. Pero siempre hemos hablado de que nosotros somos barro y tú nos formaste. Tú eres el alfarero y nosotros el barro y somos obra de tus manos. Pero entre tanto que lo hemos repetido, se nos escapó la primera parte, que dice: a pesar de todo, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Diga conmigo, tú eres mi Padre. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Y quiero comenzar diciéndote que desde el principio, siempre cuando nosotros queremos desglosar algo y entender algo, para que Dios nos traiga una revelación, nos tenemos que ir al principio. Diga conmigo, principio. Y en el principio la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y le dio una orden. Le dijo: tú gobernarás sobre la tierra y sobre los animales que están en los cielos y sobre los animales que caminan y sobre los animales que están debajo de la tierra. Usted está aquí. Diga conmigo, gobierno. Dios no envió a la tierra a gobernar, porque cuando tú eres heredero de un rey, tú te conviertes en príncipes. Y los príncipes gobiernan de la misma manera como gobiernan los reyes. Dile que tiene a tu lado: tú pareces un príncipe, tú pareces una princesa. Pero una de las cosas que nosotros perdimos en el comienzo fue nuestro diseño. Diga conmigo, perdimos diseño. Porque nuestro diseño fue gobernar esta tierra. Porque los hijos gobiernan, anciana. Los hijos no son gobernados, los hijos gobiernan. Escúchame, cuando tú tienes un terreno y tú se lo dejas a tu hijo tiene el gobierno sobre ese territorio. Usted está aquí. Por eso es que los hijos gobiernan cuando el padre es gobernador. Pero sucedió algo, y es algo muy interesante, y es que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, sucede algo muy interesante, y es que la serpiente, o sea, Satanás, seduce a la mujer y le dice que coma del árbol que Dios ya le había dicho que no comiera. Y como ella come y le da de comer a su esposo, entonces ellos salen del diseño que Dios formó para ellos. Y escuche esto: lo que el hombre y la mujer tenían que gobernar, los gobernó. Voy a repetirlo de nuevo. Dios le dice al hombre: gobierna sobre los animales. Y quien tentó a Adán y a Eva
fue el diablo a través de un ¿qué? De un animal. Por eso que Dios, cuando ellos pecan, dice que se encontraron en una disyuntiva porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios Padre, desde el cielo, Él comienza a buscar a Adán. Él sabía dónde estaba y le pregunta a Adán: hijo, ¿dónde estás? Génesis 3, ayúdeme, Génesis 3 versículo 8. Y le dice: ¿dónde estás? Dice, póngame Reina Valera. Pero Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí es el meollo del asunto. Dios, escúcheme, Dios siempre quiere ser un padre para nosotros. Y el diseño es que nosotros seamos hijos. Y cuando tú eres hijo, tú no le tienes miedo a nada. Tú no vives, escúchame, pensando en qué va a decir la gente. Y quiero que tú entiendas esto. El hombre no es que en el momento que pecó se le cayó la ropa. No, él siempre estuvo desnudo. Y ahora la condición que él siempre tenía, ahora para él era una vergüenza. ¿Pero por qué era una vergüenza? Porque salió del manto del diseño del Padre. Cuando tú sales del manto del diseño del Padre, entonces en tu vida entra vergüenza, entonces en tu vida entra el miedo, entonces en tu vida entra la escasez. Yo quiero que usted entienda esto. Usted, cuando se mete con Dios y Dios lo protege, no hay diablo que lo pueda tocar. No hay nadie que lo pueda, escúcheme, nadie que le pueda hacer ningún daño, porque la protección de Dios está sobre tu vida. Quiero que vengan 3 personas rapidito aquí, rápido, y un manto de doulos. 3 personas. Ok, cada uno, ustedes 2. Ajá, estírenlo, álcenlo. Alvarito, métete abajo. Yo quiero que usted entienda esto. Adán y Eva estaban bajo el manto de Dios. Ellos estaban protegidos. Escúchame, cuando tú estás bajo Dios, no hay nadie que te pueda tocar. Pero y lo único que te puede separar de Dios es el pecado. Por eso es que la protección de Dios no se le fue quitada. Él mismo se la quitó cuando pecó. La única manera que Dios, escúchame, te va a permitir que la protección se vaya de tu vida, una decisión tuya, escúchame, es a través del pecado. El hombre está desnudo, pero está bajo la protección. Ay, Dios mío. Hay veces que tú pasas por desnudez, o hay situaciones que tú pasas, pero porque tú estás bajo la protección, tú no lo estás sintiendo. Tú estás pasando proceso, no hay finanza, hay problemas, pero tú sientes que Dios está contigo. El problema es cuando la gente comienza a pecar, que salen de la protección de Dios, entonces se dan cuenta que están desnudos. Date cuenta que estás desnudo. Entonces dice que cuando se dio cuenta que estaba desnudo, se escondió. Y aquí es algo importante. Y es que cuando él pecó y se dio cuenta que estaba desnudo, escúchame, salió de la protección de un padre. Y cuando tú sales de la protección de un padre, tú sientes vergüenza, tú sientes miedo, y todo lo que el hombre puede sentir que es malo, lo comienza a sentir. O sea, el espíritu de orfandad ahí comenzó a reinar y gobernar sobre el hombre. Te lo voy a decir así. Cuando él vivía bajo la protección
de Dios, cuando él estaba bajo el diseño, cuando estaba bajo el manto, cuando estaba bajo la mano de su padre, él no hacía nada. Usted no entiende. Él no hacía nada. Escúchame, lo único que tenía era que gobernar y cosechar, porque no sembraba. Y escúchame, cuando tú gobiernas y cuando tú cosechas sin sembrar, eso significa que tú estás bajo la protección de Dios. Pero entonces él sale de la protección de Dios. Escúchame, entonces ahí Dios le dice a la mujer: ahora parirás con dolor. Ahora la serpiente te mordirá el talón y tú le pisarás la cabeza. Ahora le dice al hombre: tú comerás del fruto de ¿qué? Del sudor de tu trabajo. ¿Por qué pasó esto? Porque ahora el hombre entra en una posición de huérfano sin Dios. Escúchame, no es que Dios no quería ser su padre, sino que el hombre mismo decidió salirse de la protección de Dios. Y cuando nosotros estamos fuera de la protección de Dios, nosotros somos huérfanos. ¿Cuántos aquí crecieron con su papá? ¿Cuántos aquí no crecieron con su papá? Que levanten la mano. Ahora hacer esta pregunta: ¿cuántos aquí crecieron con su papá y sintieron que no estaba un papá? ¿Y cuántos aquí de esos crecieron con su papá? Aunque estaba o no estaba, pero sí estaba, o sea, vivía ahí. Escuche esto: que tu papá haya vivido en tu casa no significa que tú no te sentías huérfano. Mi papá vivió toda la vida conmigo y hubieron falencias y orfandad en mi corazón durante muchos años. Preguntas que yo me hice durante muchos años porque no había entendido que lo mismo que le pasó a mi papá, el mismo espíritu de orfandad que tenía mi papá, lo estaba viviendo yo. Que tu papá haya vivido contigo no quiere decir que tú no tengas orfandad. En el corazón todos de alguna u otra manera tuvimos un espíritu de huérfanos. Pueden sentarse. Y es porque nosotros salimos desde el inicio. Escuche esto: desde el inicio salimos de la protección de Dios. Escúchame, no es ni culpa tuya. Fue culpa de Adán y Eva. Y siempre Dios, escúchame, ha tratado de buscar a sus hijos de una u otra manera. Por eso que cuando tú ves, escucha esto, cuando tú ves el libro de Isaías, dice: a pesar de todo, tú eres nuestro papá. Escuche esto: nosotros, dice, somos barro y tú eres alfarero. Desde el primer momento te voy a decir esto: Dios no quiso que nosotros fuéramos devotos. Dios quiso que nosotros fuéramos hijos. Hay gente que es devoto a Dios y hay gente que son hijos de Dios. Escucha, no se escucha parecido, pero no es igual. Porque tú puedes ir a una iglesia, idolatrar a la iglesia, idolatrar todo lo que sucede en la iglesia, pero no conocer a Dios como un padre. Cuando tú no tienes un padre, entonces tú eres huérfano. Y te lo estoy hablando en el ámbito espiritual. Escucha, un huérfano se aplica a alguien que no tiene un padre. Aunque haya vivido con tu papá o no hayas vivido con tu papá, todos los que estamos aquí hemos experimentado, aunque haya sido libre o no haya sido libre, escúchame, el espíritu de orfandad. Porque a nosotros se nos enseñó mal. Escúchame, a nuestro papá nos enseñaron mal. Les enseñaron mal. ¿Sabe qué le enseñaron? Sé exitoso en la vida, trabaja bien fuerte y dale de comer a tus hijos. No importa, tú pagas la pensión, que ahí tú eres responsable. Y nunca tuvimos un padre que nos abrazara. Nunca tuvimos un padre que nos diera un beso en la mejilla. Nunca tuvimos un padre que nos diera un beso en la frente. Porque eso es de gay, eso lo hacen las mujeres. Nunca tuvimos un padre que nos dijera con todo el corazón: escúchame, te amo, hijo mío, estoy orgulloso de ti y estoy feliz
feliz de que haya venido en la... Porque malinterpretamos masculinidad con amor. Usted está aquí. Y el diseño de Dios, escúchame, fue transversado desde el comienzo. Pero fue transversado desde el bendito comienzo, porque Satanás siempre está detrás de nuestra identidad. Satanás no quería solamente que el hombre comiera del fruto para que aprendiera el bien y el mal. Satanás quería, escúchame, que Adán y Eva comieran del fruto del bien y el mal, pero para sacarlo de su posición de hijos. Porque escúchame, quien no tiene algo siempre va a querer lo que tú tienes. Dios mío. Satanás es el único ser que es padre pero es huérfano. Ay, Dios mío. Es el único padre que no tiene padre. Y como no tiene padre, es huérfano. Y por eso hay un espíritu de orfandad que él quiere meter en la gente. Desde el primer momento, escúchame, tú viviste con tu papá toda tu vida, pero hay algo en tu corazón que no te deja sanar a tu padre. Y por más que pasen los años, hay algo que te dice: no he podido sanar esa paternidad de mi papá. Porque esa orfandad que creó un vínculo, por más que viviste, por más que te pagó la escuela, por más que te pagó lo que sea, o por más que pagó pensión, no lo has podido sanar porque hay orfandad. Te voy a decir esto: Satanás era Luzbel. Y Luzbel tenía un cargo bien importante en el reino. Y como él tenía un cargo importante, lo que él quería era gobernar. Pero él quería gobernar por encima de Dios. Escuche esto: él quería gobernar por encima de Dios. Y te voy a decir esto porque es importante que lo entiendas. Como él quería gobernar por encima de Dios, Dios lo saca y lo manda a las tinieblas. Y cuando lo manda a las tinieblas, entonces ahí Dios hace al hombre. Y cuando Dios hace, escúchame, hace al hombre, lo primero que Dios le entrega en la mano al hombre es gobierno. Te voy a decir esto: Satanás está celoso de ti porque tú tienes lo que a él le pertenecía. Tú tienes lo que él siempre ha querido, que era gobernar. Por eso es que cuando Dios pone al hombre, le dice: gobierna sobre toda la tierra. Por eso es que, escúchame, el pecado te va a alejar de Dios y te va a acercar al diablo, porque eso es lo que él quiere. Él quiere que tú tengas una vida miserable. Y una vida miserable es una vida huérfana, que tú no te sientes amado, no te sientes valioso, siempre sientes que te falta algo más. Un hijo, escúchame, un hijo sabe a dónde vive, dónde viene, escúchame, y sabe cuál es su casa. Pero un huérfano siempre, escúchame, se la pasa deambulando por la vida. Por eso vengo a enseñarte y vengo a sanar en el espíritu todo corazón huérfano. Si estás sin vida, sin propósito, sin metas, sin nada por qué vivir, entonces puede ser que tienes un espíritu de orfandad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy aquí en la tierra? ¿Alguien se ha preguntado eso? Hay un propósito para tu vida. Hay un diseño real en el cielo por el cual Dios te creó. Dios, escúchame, yo siempre digo esto, y esto cuando se me reveló me partió la vida en 10,000 pedazos. Dios nunca hace nada sin propósito. Dios todo lo que hace lo hace con propósito. Y tu vida es un propósito, tu existencia es un propósito. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Escúchame, que el diablo haya querido decir otra cosa no quiere decir que tú no fuiste creado para un propósito eterno. Yo vengo a quitarle la mentira a Satanás y a poner la verdad de Cristo. Alguien que alabe la gloria de Dios. Y voy a hablar rapidito.
de la característica de un huérfano. Jacob fue alguien que luchó con un espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque no tenía identidad, siempre vivía huyendo, siempre estaba buscando un propósito, dudando de su heredad, viviendo sin ningún tipo de sentido. ¿Sabías que tu nombre tiene una importancia gigante en tu vida? Te lo voy a repetir de nuevo. Tu nombre tiene una importancia gigante en tu vida. Y el nombre de Jacob era usurpador, sustituto, suplantor. Y como él era uno que robaba la heredad del hermano, entonces él nunca pudo encontrar un propósito en su vida. Escúchame, si tú no has encontrado un propósito en tu vida, quizás es porque hay muchas cosas que tienes que sanar en tu corazón. Y lo que más el hombre, escúchame, tiene que sanar en su corazón es un espíritu de orfandad. Es un espíritu que entra en tu corazón. Y voy a darte unas características rapidito de cómo puedo saber si tengo un espíritu de orfandad. Número 1, me pongo celoso cuando otros triunfan. La gente que tiene un espíritu de orfandad nunca celebra el triunfo de los demás. El triunfo de los demás siempre es una amenaza para ellos. ¿Cómo reaccionas cuando alguien tiene un carro nuevo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien tiene una ropa nueva? ¿Cómo reaccionas cuando alguien se compró una casa? ¿Cómo reaccionas? Una pregunta profunda. ¿Puedes celebrar el triunfo de una persona? ¿Puedes celebrar el triunfo de alguien que habló mal de ti? ¿Aló? ¿Puedes celebrar el triunfo aún de los que te dijeron que no ibas a llegar? Los huérfanos siempre son independientes. Escúchame, los huérfanos, la gente que pelea con el espíritu de orfandad, siempre son independientes. Por eso cuando ven a otros ser exitosos, piensan que son menos que ellos. Tú no ves que hay gente que siempre está peleando con la identidad. Gente que está diciendo: no, lo que pasa es que no puedo lograr nada en la vida. Lo que pasa es que él es mejor que yo. Lo que pasa es que yo no tengo lo suficiente para poder llegar. Gente que no ha sanado su corazón porque están peleando con un espíritu de orfandad. Gente que no ayuda a nadie. Cuando tú eres hijo, escúchame, tú ayudas a la visión de tus padres, tú ayudas a la visión de tu iglesia. Pero la gente que tiene un espíritu de orfandad solamente se ayuda a su propia visión, solamente se ayuda a su propio ego. Son gente que son egocéntricas, son gente que solamente reaccionan si hablan bien de ellos. ¿Usted está aquí? Tú puedes ayudar a otros a cumplir sus metas. Los huérfanos siempre son competitivos. Cuando digo competitivos es que son aquellos que se alegran cuando mi hermano cae. Son aquellos que se alegran cuando mi hermano está en prueba. Son aquellos que se alegran cuando el vecino está en prueba. Son aquellos que se alegran cuando el vecino viene con el carro chocado en la grúa. Dice: se lo merece ese vecino mío. Por malvado, aleluya, gloria a Dios, Padre. Te alabo tu nombre, porque ese fuiste tú, tu mano poderosa, un espíritu de orfandad. Porque siempre hay una competitividad de que yo siempre quiero ser mejor. Escúchame, el hijo se siente mal cuando alguien fracasa. Te lo voy a repetir. El que es hijo siempre se siente mal cuando alguien fracasa. El dolor de los demás es el dolor de ellos. En que alguien te dé like en las redes sociales. Los que tienen un poquito más de edad en Facebook para ustedes. ¿Alguna vez has batallado de alguna persona en específica? Escúchame, que quizás no te cae bien y te da like en tus historias. ¿Usted está aquí? ¿Alguna vez has batallado con eso? Número 2, los huérfanos nunca se sienten en casa. Siempre viven huyendo, siempre viven escondiéndose. Nunca ponen raíces
Nunca se establecen en ningún lugar. ¿Tú quieres conocer a alguien que tiene un espíritu de orfandad? Una persona que siempre va saltando de iglesia en iglesia. Nunca puede echar raíz. Siempre está saltando de país en país. Siempre están saltando de ciudad en ciudad. Porque es que Dios no me bendice aquí. Yo mejor me voy para Chiriquí. En Chiriquí está la bendición. Allá en los chiricanos que está el arroz y está el café. Entonces se van para Chiriquí y no son exitosos allá. Nunca echan raíces porque no se sienten en casa. Nunca saben qué es casa. Siempre van y vienen. Siempre cambian todo. Cambian de casa hasta de marido. Cambian de marido, de mujer, de suegra, de todo. Cambian de todo porque no tienen sus pies establecidos. Porque nunca se sienten en casa. ¿Tú sabes qué es sentirte en casa? Es decir, este es mi lugar. Este es el lugar donde Dios me plantó. Esta es la casa que Dios me bendijo. Y aquí no me saca nadie. Ellos dicen que tienen pasión, pero apenas que viene una prueba, la pasión se le acabó. La gente que no tiene, escúchame, identidad de hijos, tiene una pasión pasajera. Solamente la pasión es cuando todo está encendido, pero cuando viene la prueba se van, huyen. Y huyen porque le tienen miedo a afrontar las cosas. Se lo voy a repetir de nuevo. Huyen porque le tienen miedo a afrontar las cosas. Por eso es que Dios muchas veces te pregunta: ¿dónde estás? Pero no te pregunta porque Él no sabe dónde tú estás posicionado geográficamente, sino dónde está tu corazón de hijo. Dios le preguntó a Adán no dónde estaba posicionado. Le preguntó: ¿qué pasó con las coberturas que yo te di? ¿Qué pasó? Los huérfanos siempre están peleando con su identidad. Un día se sienten bien y otro día se sienten mal. Un día se sienten cristianos, otro día no se sienten cristianos. Un día se sienten que son la santidad y otro día se sienten que son pecadores. Son gente que toda la vida están luchando porque son inconstantes. Diga conmigo, inconstantes. Nunca se sienten seguros. Siempre piensan que algo malo le va a pasar. Se me fue a la iglesia. Siempre piensan que todo el mundo la tiene con ellos. Sí, porque la hermana la tiene conmigo y yo no me voy a dejar. Y después la otra semana otra hermana, y después la otra semana otra hermana y otra hermana y otra hermana. Y tú estás viendo que el problema es todo el mundo, pero el común denominador eres tú. Porque no has sanado. Porque si alguien dice un comentario, tú vas a la casa y dices: ese comentario fue conmigo, yo estoy seguro. Y la persona ni por ahí. ¿Por qué? Porque tienes un corazón que no está sano. Y un corazón que no está sano depende de su paternidad. Depende de quién lo crió. Usted está aquí porque, ¿sabe? Al final yo estoy escribiendo un libro que habla de la paternidad. Y yo me he dado cuenta de que la solución de esta sociedad no es más empleos. La solución de esta sociedad no es mejores parques, no es menos delincuencia. La solución de esta sociedad es la paternidad. Te lo voy a decir así. Si cada padre toma su posición como la tiene que tomar, escúchame, nuestros hijos fueran hijos firmes y hijos que no tuvieran que ir a una pandilla. Porque el diablo es experto el diablo es experto en afirmarte y en recibirte donde te rechazaron. Porque en tu casa hubo discordia, en tu casa hay pelea, en tu casa hay grito, en tu casa hubo divorcio. Entonces es por eso que la gente, cuando se siente rechazada, está buscando ser aceptada. Y el niño que está en la esquina con una pistola y con una droga le dice: llega, si nosotros fuimos igualitos, aquí te vamos a aceptar. Y le aplauden todo lo que está haciendo. Es lo mismo como el homosexualismo.
La gente que son homosexuales fueron porque tienen una herida. Y porque tienen una herida quieren cambiar de identidad. Se me fue lo que estamos predicando. La gente que sale de la protección de Dios siempre busca algo más para suplantar lo que no se le dio. Escúchame, muchas cosas yo no hubiera pasado si papá hubiera estado ahí. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, yo también, pastor. Muchas cosas hubieran sido diferentes si papi hubiera estado ahí. Si papi me hubiera abrazado de noche. Si papi me hubiera cuidado, me hubiera preservado. Muchas cosas hubieran sido diferentes si yo hubiera conocido a mi papá. Porque las heridas de mucha gente es porque no conocieron a su papá. La herida de mucha gente y el carácter que tienen no es porque ellos, su personalidad es así, sino porque tienen heridas que no han podido sanar a causa de la orfandad, a causa de lo que no tuvieron en alguna vez en su vida. Usted está aquí y la solución no es más problema. La solución es que la gente, escúchame, pueda encontrar paternidad. Y hoy no estoy hablando de paternidad espiritual, porque ese es otro tema. Hoy estoy hablando de la paternidad divina, del diseño de Dios desde los principios. Escúchame, lo que siempre Dios ha querido para nosotros. Y para nosotros siempre Dios ha querido que nosotros seamos hijos. Usted está aquí. Por eso es que tú ves a la gente la gente huérfana, son débiles de mente. Siempre piensan que no pueden, que no tienen. Ellos piensan, escúchame, que las instrucciones son leyes. Cuando yo le mando a hacer algo a usted, ellos piensan que yo lo estoy mandando y que son leyes y que lo estoy castigando. Pero la gente que son hijos sabe que las instrucciones y las correcciones son para formar mi carácter. Usted está aquí. Los huérfanos batallan mucho con amar a otros. Te lo voy a decir nuevamente. La gente que tiene espíritu de orfandad nunca puede recibir un abrazo. Se sienten raros cuando lo abrazan. Así. Tú lo abrazas. Escúchame, yo he estado ahí. Yo no sabía decir te amo. Yo no sabía abrazar, porque había en mi corazón una necesidad y un hueco tan grande a causa de no tener una bendita paternidad. ¿Sabe? Cuando tú ves una persona que tú no le puedes dar un abrazo y le da pena que lo abracen, le da pena que uno le diga te amo. Por eso mis hijos espirituales yo le digo te amo. A ver, tú me amas. No, usted no está entendiendo. Escucha, aguante ahí. Y usted sabe lo que muchos al principio me decían, yo también, pastor. También. Porque no, mire, cuando usted tiene un espíritu de orfandad, usted no puede mostrar su vulnerabilidad, porque ya usted la mostró una vez y esa vulnerabilidad se la destruyeron. Y cuando se la destruyeron, usted dice no me pasa más nunca. Pero en Cristo usted tiene que cambiar el chip, porque las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo puedo abrazar a mi esposo. Usted sabe cuántas veces yo le digo te amo a mi esposa, a mis hijos al día. Te amo. ¿Y tú sabes cuántos besos le doy al día? Son como más de 1000. Yo me la paso besándolo. Y eso no lo va a hacer menos hombre a él, eso lo va a hacer más hombre. Porque él no va, escúchame, él no va a querer buscar el amor de una loca allá afuera, porque él sabe que en su casa él tiene amor. Y el problema de un corazón huérfano es que siempre anda buscando que alguien le ame. ¿Quién me ama? Y el maliente que está allá afuera le dice te amo, pero si me lo abre. Y por eso es que tenemos la sociedad tan destruida. Usted está aquí. Pero cuando tú tienes hijos firmes, que tú los amas y tú le dices, y te amo.
Porque a mí no me lo decían. Usted está aquí. Y hoy en día todavía yo le digo a mi papá no conoce a Cristo todavía. Y yo le digo a mi papá, papá, te amo con toda mi vida, te amo. Y él me dice, bien, bien, hijo, bien, bien. Porque escúchame, tú no puedes dar algo que es desconocido para ti. Hay cosas que la gente no entiende, pero tiene que romper. Y tú tienes que romper con eso. Si alguien te hirió la vida, no pienses que todo el mundo te va a herir. Hay gente que sí tiene el diseño de Dios y que te quiere amar de verdad. Y te quieren amar como hermano, te quieren amar como padre, te quieren amar como hijo. Usted está aquí porque el amor verdadero existe. Pero a causa del espíritu de orfandad es que mucha gente anda amargada en la vida. Porque ellos ponen una careta y ellos ponen una defensa alta. Dicen, nadie se va a meter. Y uno le dice, wow, gracias, te amo, te quiero. Y yo, gracias. Bien, amén, amén, dicen amén. Los más religiosos dicen amén. Yo le digo, no, a mis hijos yo le he dicho, ¿tú me amas? Sí, sí, pastor, claro. No, pero dímelo. Papá, te amo. No lo escucho. Papá, le amo. Ok. Porque a la sociedad hay que enseñarle lo que nunca tuvo. Enséñale a decir, hijo, te amo. Y que tu hijo también diga, papá, te amo, mamá, te amo. Eso no lo va a hacer menos, eso lo va a afirmar en su identidad. Y cuando ellos salgan a la vida, no van a tener que estar buscando nada allá afuera, sino que ellos están seguros de quiénes son ellos. La gente que tiene espíritu de orfandad siempre se sienten amenazados. Siempre están vigilando todo lo que es de ellos. Si su esposa está hablando con otra hermana, ¿qué estará hablando? ¿Hablando de mí? Su esposa está hablando con un hermano porque le está dando una cartilla de la toma. Le dice, ese hombre que te estaba diciendo, te estaba tirando los perros. Siempre se sienten amenazados porque no tienen fundamentos. Escúchame, no se sienten seguros. Y cuando tú no te sientes seguro de ti mismo, escúchame, porque hay un espíritu de orfandad en ti. Usted está aquí. La gente que tiene espíritu de orfandad siempre busca título y posición. Escúchame, yo te lo digo porque yo estuve allí. Cuando yo vine a Cristo, yo amaba a Dios con todo mi corazón, pero llegó una etapa en mi vida donde yo solamente quería que la gente me viera. Yo solamente quería ser líder, yo solamente quería posición. Y por eso Dios me enseñó y me dijo, hijo, la posición más grande no es que seas líder, no es que seas pastor. La posición más grande es que tú seas un bendito hijo, porque es la posición mayor. Es la posición mayor de un padre. ¿Sabe por qué buscan título y posición? Porque para ellos el título y la posición tiene mucho que ver con la aceptación. Mucha gente no busca solamente, escucha esto, la gente no solamente busca un título y una posición, sino prestigio, que otros le aplaudan, porque entonces ahí yo voy a ser el núcleo del parking. Cuando todo el mundo me quiere, entonces yo soy el que más parqueo, yo soy el que más chateo, yo soy el... Pero eso es un espíritu de orfandad. Escúchame, cuando todo lo que hacen lo hace para que otros lo vean. Pregunta, ¿todo lo que tú haces lo haces para que otros te vean o para que Dios verdaderamente te vea? Alguien que tiene un espíritu de orfandad es uno que tiene una agresividad. Son agresivos, tienen raíces de amargura en su corazón. Y las raíces de amargura, escúchame, es a causa de la orfandad. No se llevan con su hermano, no se llevan con su tía, no se llevan con nadie. Porque a mí nadie me va a decir que lo que yo tengo que hacer. Y yo soy Barahona y por encima de mi apellido no va a ir nadie. No importa si es mi abuela, mi tía, lo que sea, es una Lisa lo que es ella.
y está pagando conmigo. No, y usted escucha esos comentarios así y usted dice: ay no, el hombre está bravo. No, no está bravo, tiene un espíritu de orfandad. Tiene el corazón herido a causa de muchas. Escúchame, una escuela privada no te asegura el buen futuro de tu hijo. Escucha, no te estoy diciendo que la escuela privada es mala, porque yo quiero meter a mis hijos en escuela privada. Escúchame, pero la escuela privada no puede hacer el trabajo que debería ser tu trabajo. Y tu trabajo es amar a tus hijos. Tu trabajo es decirle a tus hijos: te amo, eres importante para mí. Desde el día que naciste mi vida cambió, mi vida se puso feliz. Porque si no, en la escuela le van a meter materia de verdad y lo van a desviar del diseño de Dios. Porque Satanás es astuto en meterle basura a la profesora de las escuelas. Usted está aquí. Por eso es que yo no puedo dejar que otro haga el trabajo que yo debería hacer. Diga conmigo: fundamentos. El espíritu de orfandad hace que las personas sean bravas, llenas de odio. Siempre batallan por tomar órdenes. Nadie le puede mandar. Entonces, que alguien que no puede tener un jefe es seriamente una persona que nunca ha tenido un padre de verdad. Porque en la casa nos enseñan disciplina. ¿Usted está aquí? La Biblia dice que el padre a quien disciplina es al que ama. Por eso que hay gente que dice: no, yo no puedo estar en esa iglesia porque el pastor siempre quiere que yo haga algo. Quizás no es el pastor, quizás eres tú que tienes que sanar. Usted está aquí. ¿Y dónde cambió todo? ¿Y dónde está la sanidad de todo? Ya te hablé mucho de la orfandad, ahora te voy a hablar de la otra parte. Diga conmigo: pasamos la página. Y aquí viene la sanidad de tu vida, la sanidad de tu existencia. Más nunca vas a volver a ser el mismo. Más nunca tu vida va a volver a ser el mismo. No vas a ser más violento, no vas a ser más independiente, no vas a ser más rechazado. Más nunca el diablo se te va a meter con tu identidad, sino que ahora vamos a formar una generación de hijos que fueron llamados a gobernar. Te lo voy a repetir nuevamente: una generación de hijos que fueron llamados a gobernar. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo, diga conmigo: con todo. Si tu papá y tu mamá te dejó, vengo a decirte buena noticia. Dios quiere ser el padre que tome la posición en tu bendita vida. Todos tuvimos padres, pero siempre fuimos huérfanos. Todos tuvimos padres, pero siempre fuimos huérfanos. Desde que Jesús llegó, escúchame, Juan el Bautista predicó en Mateo 3:1 en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Escúcheme, la palabra arrepentíos no tiene nada que ver con el infierno. Te lo voy a repetir. La palabra arrepentido no tiene nada que ver con el infierno. Toda la vida nos dieron: arrepiéntete o si no te vas para el infierno. La gente que le tiene miedo al infierno es porque son gente que está buscando huir de esta vida. Y yo no estoy buscando huir de esta vida, yo estoy buscando disfrutar con Dios esta vida. Y cuando a mí me toque, escúcheme, cuando Cristo venga, entonces me iré y gloriaré y gobernaré con Él. ¿Usted está aquí? La palabra arrepentidos es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia quiere decir cambio de mentalidad. Cuando Juan el Bautista salía al desierto, él no decía: arrepiéntese solamente porque se van al infierno. Él decía: cambien su mentalidad porque el reino de Dios se ha acercado y junto al reino de Dios ha venido el rey. Y el rey era Jesús. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús en la tierra? Diga conmigo: ¿cuál fue? Para mí Jesús tuvo 3 propósitos. Número 1, salvar tu eternidad. Salvar tu eternidad de las tinieblas. Número 2, escúchame, traer al Espíritu Santo.
Y número 3, escúchame, traer al Padre a gente que estaba huérfana. Te lo voy a decir. En los tiempos que Jesús vino a la tierra, había una religión tan fuerte que la gente, Robert, no se atrevía ni decir el nombre de Dios. Si usted lee un poquito de Biblia, usted se va a dar cuenta que la palabra Yahweh, escúchame, no tiene vocales. Porque cuando tú le metes una vocal a eso, tú lo puedes pronunciar. Entonces la gente no se atrevía ni a pronunciar el nombre de Dios. Dios mío. Había una mentalidad tan religiosa que la gente, escúchame, hacía y ponía cargas en el pueblo que ellos mismos no podían cumplir. Había más de 700 leyes que la gente estaba tan frustrada que no podían ser cristianos, no podían ser buenos judíos. Porque si camino es pecado, si respiro es pecado. Entonces todo era pecado, y por eso es que la gente vivía una frustración. Pero cuando llega Jesús, diga conmigo, cambia todo. Todo lo cambió, mi amado. Todo lo cambió, mi amado. Te lo voy a repetir. Todo lo cambió, mi amado. Robert, ven acá. Manuelito, ven acá, párate aquí. Párense ahí mirando para allá. Ahí. Anciana, ven acá rapidito. ¿Qué es ahí? Él es Robert. Él es Manuelito. Y la anciana Katiana. Manuelito, ¿quién es él para ti? Mi papá lo amo. Ok, lo dijiste. Dilo más fuerte. Lo amo mucho. Antes de eso. Mi papá. Más fuerte. Mi papá. Escucha. Ven acá, anciana, pero ¿por qué tan lejos? No tengas miedo. ¿Quién es él? Roberto. ¿Cómo? Roberto. Ahora, pero si es la misma persona, ¿por qué hay dos nombres? Se me fue a la iglesia. Escucha. Para él no es Robert, porque para él es su papá. ¿Tú vives con Robert? No. ¿Y cómo se llama? Robert. Roberto se llama él, pero es porque ella no es nada de él. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Te dije que la tercera razón por la cual Jesús vino a la tierra fue para traer una paternidad divina. Te doy $500 si tú me encuentras en alguna parte de la Biblia donde Jesús le llamó Dios a Dios. Ay, Dios mío, se me perdió la iglesia. Escúchame. Nunca Jesús le dijo Dios. Solamente le decía mi Padre, mi Padre, mi Padre. Por eso que cuando le enseñó a orar no digo Dios mío que tú estás en el cielo, Padre. Cuando tú vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y órale ¿a quién? Entonces somos cristianos, pero a veces somos fariseos, porque vivimos fuera de la casa y del diseño original que desde el principio Dios nos puso para poder decirle Abba Padre. Dice, por eso ahora somos hijos y tenemos la autoridad para decirle Abba Padre. Por eso es que Manuelito no le puede decir a su papá, Robert. ¿Dónde están los papás? Levanta la mano. Levanta la mano. Mire, siéntese orgulloso que usted es papá. Levanta la mano. Anciano, ¿cómo usted se siente? Si su hijo le dice que, anciano, ¿cómo usted se siente? Si te dice que, José, ven acá. Escúchame, lo primero que va a salir la chancla. ¡Pum! ¿Pero por qué? Escúchame,
Y es muy diferente a que cuando un hijo le diga a su padre: papi, eso, mire, yo no lo sabía, ahora lo estoy experimentando. Elaya dice: papi, Isabela viene así corriendo, camina. Papi, men. Eso como que le achurra el corazón a uno. Y tú quieres jugo, ya tomaste 10 jugos, pero no importa. Agarra tu jugo porque, escúchame, ¿dónde nos perdimos? ¿Sabes dónde nos perdimos? En la religión. Los fariseos no podían decir ni Dios, ni Yahweh, ni nada. Pero llega uno que dice Abba Padre. En el hebreo, pueden sentarse, en el hebreo el significado de Abba Padre, ¿sabe qué significa? ¿Quieres saber qué significa? Papito. No papá, sino papito. Búsquelo en el hebreo. Eso quiere decir que desde el primer momento Dios siempre quiso que nosotros fuéramos hijos. Y que no lo tratáramos a Él como Dios, sino que lo tratáramos a Él como Padre. Por eso Jesús nunca dijo Dios, nunca dijo Jehová. Escúchame, los otros decían Jehová, los otros decían Yahvé, los otros decían Elohim, los otros decían todos los nombres de Dios. Pero aquel que es hijo sabe que tiene un padre y sabe que su padre se siente insultado si yo lo llamo anciano. Por eso es que cómo es tu relación con Dios va a determinar la sanidad que hay en tu corazón. Por eso es que Jesús vino a restaurar. El libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6, dice que en los últimos tiempos Él hará volver el corazón de ¿qué? Escúchame, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Escúchame, no es que Dios la iba a herir, sino es que a través de la, escúchame, de la falta de la paternidad, es que las tierras son malditas. Se me fue la iglesia. La única manera que tu corazón pueda ser sano es que tú tengas la revelación de Jesús y que tú puedas decir: Padre. Durante muchos años yo viví mi vida amargada. Durante muchos años yo viví mi vida en desidia. Durante muchos años yo viví mi vida que no tenía un propósito. Y era porque no tenía un padre. Y escucha esto: Dios no quiere ser Dios para ti. Dios quiere ser un padre para ti. Escúchame, un padre sana la necesidad de un hijo. No importa la edad que tú tengas, no importa si tú tienes 70, 80, si tienes 50, si tienes 40, 30, si tienes 20, si tienes 15, si tienes 12. No importa la edad que tú tengas, Dios quiere que lo veas como un padre. Por eso que en una ocasión en el libro de Juan, en el capítulo 14, Felipe se encuentra con Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Escúchame, el que quiere ser hijo siempre anda preguntando: muéstrame al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo conmigo y no logras ver al Padre. No sabes que quien ve al Hijo ve al Padre. Te lo voy a decir así. Nosotros llevamos, escúchame, los hijos verdaderos llevan una porción del Padre, y esa porción del Padre es la sanidad de esta tierra. Escúchame, la gente no necesita más psicólogo, la gente necesita encontrarse con un padre. La gente no necesita psiquiatra, la gente necesita reconciliarse con su padre. Ahí está todo. Y escúchame, tú que estás aquí, sea un buen padre, pero sobre todo sea un buen hijo.
Porque para poder ser un buen padre, primero tengo que ser un buen hijo de Dios. No puedo ser algo que yo mismo no soy. Por eso es que antes, escúchame, Jesús siendo Dios se hizo hijo para poder ser padre. Usted está aquí. Y termino con esto. Lucas 15, 11, 32. Rapidito. Lucas 15, 11. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús diciendo. El menor de ellos dijo a su ¿quién? ¿A su quién? Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Escuche, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar ¿qué? Comenzó a pasar ¿qué? Así que fue y consiguió un empleo como ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Escúchame, ya no merezco que se me fuese llamado tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Dios mío, esto me parte el corazón en 10,000 pedazos. Porque cuando usted entiende el trasfondo de todo, usted se da cuenta que Dios no es Dios, Dios es Padre. Yo quiero decirte que la palabra Abba significa papito, pero la palabra Abba en griego viene de la palabra pater, y la palabra pater, escúchame, significa fuente, y fuente significa de donde, el origen de donde provee todo lo que se necesita. Quiero decirte en otras palabras que todo lo que tú necesitas en esta vida para sanar tu existencia completa y tener las mejores liberaciones de las liberaciones, escúchame, solamente lo vas a conseguir a través de conocer a Dios como un Padre. Como un Padre. Escúchame, esto no sucedió en verdad, sino que era una parábola. ¿Y una parábola de quién? De Jesús. Jesús enseñaba el carácter de Dios. La religión me enseñó que el carácter de Dios es que si yo peco, el Dios que está en los cielos, el Dios que está en los cielos viene y me pisa y me entierra y me juzga y me dice malvado y me dice te vas a ir al infierno, que me castiga y que está detrás de mí oliéndome para ver si huelo a pecado, para ver si me caigo, y si me caigo ahí mismo me da. Eso fue lo que la religión nos proyectó. Pero lo que Jesús proyectó fue algo diferente. Un padre dice: si ustedes siendo malos padres, si ustedes siendo seres humanos malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos cuando se la piden, cuánto más, dice su palabra, nuestro ¿quién? Nuestro Padre que está en el cielo no le dará todo lo que ustedes pidan. Paternidad. Nos enseñaron la Biblia mal. Me enseñaron la Biblia mal. Usted está aquí. No me quite el versículo. Escúcheme. Cuando usted ve en el tiempo que Jesús predicaba esto,
Esto era un insulto para la familia. Pedir la herencia antes de tiempo era un insulto. ¿Usted está aquí? Pero sobre todo venir con la desidia de que tú te gastaste todo y que tú despilfarraste toda, era un insulto también para el pueblo. Escúchame esto. La Biblia dice que cuando él llegó, dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. O sea, su padre lo vio. ¿Sabe lo que el pueblo hacía con una persona como el hijo pródigo? Lo ponían en el medio del pueblo y todos agarraban una piedra y lo apedreaban. Y él tenía que morir a causa de todas las pedradas que le daban. Escúchame. Pero mi Biblia no dice eso. Anciano, póngase aquí. Venga, rapidito, rapidito. Hay que es ahí. Un poquito más para acá. Vamos para acá. Ahí. La Biblia dice que todavía estaba de lejos. No lo puedo ni leer, porque me rompe el corazón. Porque toda la vida luché con identidad. A los 12 años intenté quitarme la vida. Porque sentí que era un inútil, que mi vida no tenía propósito. Me miraba todos los días al espejo y me decía: ¿para qué rayos vine a esta tierra? Y nunca encontré una aceptación. Tenía muchas preguntas en mi vida y nunca nadie me pudo responder. Sufrí muchos abusos de niño porque nadie supo solucionar mis problemas. En vez de solucionarlo, me herían más. Y siempre pensé que Dios era un ser extraño que estaba lejos de mí y que Él estaba en su mundo y que yo solamente merecía la muerte. Pero la palabra de Dios dice que cuando Él estaba lejos, escuche esto, su padre lo vio y se compadeció de él. Te dije, nací con un padre y me crié con un padre que era muy fuerte, era un régimen. Era un padre que nunca me decía te amo. Y Dios me sanó de eso una vez y me dijo: hijo, tienes que perdonarlo porque tu papá es como sus abuelos fueron con él. Mi papá, cuando tenía, no sé, 6, 7 años, me lo mandaron donde su tía porque mi abuelo tenía muchos hijos. Y mi papá de pequeño tuvo que trabajar, ganarse la vida y ser un soldado. Nunca vi a mi padre llorar. Lo vi solamente 2 veces. La primera vez fue cuando mi hermano mayor falleció de leucemia. Y lloraba como un soldado. La cara amarrada y le salían las lágrimas. Y la segunda vez, pues claro, cuando una vez fue a la iglesia en la presencia de Dios. Y siempre pensé que la vida tenía que ser así. Yo tenía que ser así, duro, amargado. Que la vida iba a ser un fracaso para mí. Pero esta historia me cambió la vida. Me cambió la existencia. Y conocí a un Dios juzgador. Un Dios que solamente estaba ahí para juzgarme y para pisarme. Pero cuando leí la historia del hijo pródigo fue totalmente sanador. La Biblia dice que cuando estaba lejos su padre lo vio y se compadeció de él. Mire, yo quiero que usted vea esto. Su hijo venía caminando, pero su padre se compadeció de él. Y dice la Biblia, salió a su encuentro. Escúchame, no solamente salió a su encuentro, sino que salió ¿qué? Corriendo. Y la Biblia dice que lo abrazó y lo besó.
lo abrazó y lo besó. Cuando ese hombre necesitaba se merecía ser apedreado, mi Dios corrió, lo abrazó y lo besó. Me imagino que todos en el pueblo decían: qué falta de dignidad, ¿qué es eso? Y te vengo a decir, iglesia, nunca te atrevas a juzgar a alguien. Nunca te atrevas a juzgar a alguien, porque todos hemos sido huérfanos en algún momento de nuestra vida. Y yo siento en mi espíritu, Sae está orando, que Dios está corriendo hacia ti, te está abrazando y te está besando a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida. Todo lo que ha pasado en tu vida. Tú no tienes un juzgador, tú tienes un padre que te abraza, un padre que te besa, un padre que te dice: hijo mío, quizás la destruiste, quizás la derramaste, quizás esta herencia la tiraste, pero no importa, porque has llegado a casa. Has llegado a casa. Salió del bendito diseño del Padre. Fue donde todo le salió mal, pero la Biblia dice que él entró en razón y él dijo: yo soy un hijo, yo no soy uno de los jornaleros. Escúchame, yo soy hijo, y cuando yo vivía en la casa de mi padre, aún los jornaleros vivían mejor, comían mejor. Y yo vengo a decirte en esta hora que tú eres hijo. Yo vengo a decirte en esta hora que no importa lo que haya pasado, tú eres hija. Y que Dios te abraza y que Dios te besa. Póngase de pie en esta noche. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Dios está sanando la vida de mucha gente. Yo lo puedo sentir en mi espíritu.